cuando uno habla de realmente uno se escucha por el LDL y el HDL, ¿no? Uno como diablito y otro como angelito. ¿Qué sigue? Entonces, como definición, son conjuntos de enfermedades resultantes de las concentraciones anormales de colesterol, triglicéridos, ¿no? El HDL, el LDL en la sangre, ¿no? Y que participan realmente como factores de riesgo cardiovascular. Entonces, esa es la definición. La siguiente es una definición de lo que se llama dislipidemia heterogénica, ¿no? Es más que todo cuando se elevan los triglicéridos, ¿no? Hay un descenso del colesterol HDL y realmente hay presencia de las partículas LDL, ¿no? Que son realmente pequeñas y densas con cifras más que todo que se unen al colesterol, y esto aumenta lo que se llama el riesgo cardiovascular, ¿no? Exactamente, cuando es heterogéneo, el HDL baja, ¿no? Los triglicéridos aumentan y obviamente el LDL está. El HDL es básico, como vamos a ver posteriormente, ¿no? Que es el colesterol bueno, también le dicen. ¿Cuánto tiene que estar en diabético? Varón. El HDL. Varón, 40, mujer, 50, ¿no? Por estudios, que sigue. Soporte, ¿no? Entonces, dentro de la epidemiología, o sea, la dislipidemia se asocia con más enfermedad, realmente la enfermedad vascular, ¿no? Cardiovascular de ACV, infarto cardíaco y enfermedad vascular periférica. Entonces, como vimos en los diabéticos, es alto, ¿no? Ligeramente hay estudios, ¿no? Pues la AHA dice que más o menos un tercio de la población americana, Estados Unidos, tenía colesterol mayor o igual a 200 miligramos. Bastante, ¿no? 33%. Bastante. Sí. Miren, ya hay el valor de colesterol con muerte, ¿no? Mientras más alto el colesterol, más alto el riesgo de muerte, ¿no? Desde 182 se puede decir que sea referente, con 200 en cuanto a 1.29, pero cuando es mayor de 244, ¿cuánto aumenta el riesgo de muerte con enfermedad cardiovascular? O sea, se eleva el riesgo de enfermedad cardiovascular. Que sí, ¿no? Y hay varios estudios que se hicieron, ¿no? Lo que es para ver lo que es enfermedad coronaria, ¿no es cierto? El famoso estudio del Prámicos, ¿no? Lo vio tanto en varones como en mujeres, ¿no? Que activa más que todo bien, o sea, la incidencia y tanto con lo que es el aumento del colesterol, ¿no? Y claramente con la edad, ¿no? Pues más aumenta el colesterol, más riesgo, ¿no? Más riesgo de cardiovascular, ¿no? Que sí, ¿no? Igualmente, ¿no? La incidencia, o sea, 12 años de infarto del miocardio en varones, ¿no? O sea, al aumentar el colesterol, ¿no? Aumenta el riesgo cardiovascular. Sí, y vamos a ver en mujeres igual. Pero en mujeres, o sea, en dos anteriores tiene que ver con el HDL, o sea, para qué el colesterol y aquí cuando disminuye el HDL, ¿no? Bien, cuando tienen un HDL alto, una mujer que tiene 60 de HDL, miren el riesgo, ¿no? Si tiene colesterol bajo, o sea, el riesgo es mínimo, ¿no? Y al bajar el HDL, aumenta el riesgo cardiovascular. Igualmente acá, ¿no? Ahora, obviamente, estos picos máximos son con bajo HDL y alto LDL, ¿no? O sea, al aumentar los dos, tenemos más riesgo cardiovascular. Por eso es que cuando está alto el colesterol HDL, es mejor. Cuando está bajo, pues quede Por estos estudios se vieron, o sea, tomaron los límites del colesterol, ¿no? Que empiezan a disminuir tanto en mujer como en varón, ¿no? Que sigue. Entonces, la dislipidemia, de acuerdo al índice de masa corporal, que es un estudio de no fumadores, el estudio de Framingham, ¿no? O sea, si los varones con IMC, o sea, conforme aumentaba el IMC, o sea, la incidencia de tanto de triglicéridos, ¿no? Como de LDL en sí va aumentando, o sea, que sí tiene que ver el IMC en lo que son los triglicéridos, ¿no? Y obviamente el HDL también en algunos disminuye, ¿no? Más se ve en lo que es en la hoja, ¿no? Sí. Entonces, cuando uno habla de dislipidemia, uno habla de las lipoproteínas, ¿no? Porque las lipoproteínas son las que transportan en sí los diferentes tipos de colesterol, ¿no? Son compuestos lipídicos, realmente son hidrófobos, ¿no? Principalmente están compuestos por triglicéridos, fosfolípidos y colesterol.
es como vamos a ver posteriormente, la que sí, ¿no? Entonces, estas lipoproteínas pasan así. Realmente, como estaban de tres compuestos principalmente, ¿no? Ya sabemos los triglicéridos, es cuando realmente tienes tres ácidos grasos, se unen al glicerol, ya forman los ácidos, ya tenemos ya un triglicérido, ¿no? Triglicéridos realmente son los compuestos más abundantes de las lipoproteínas y son las principales, la forma principal de almacenamiento de ácidos grasos, ¿no? Y transporte de ácidos grasos. Es como se transforma la mayor parte de ácidos grasos como triglicéridos, que sí, ¿no? En cambio, el colesterol realmente son componentes de las estructuras celulares y precursores de las hormonas esteroideas y de los ácidos biliares. Recuerden que todas las hormonas esteroideas, ¿no? El cortisol, andrógenos, estradiol, derivan del colesterol. O sea, es necesario tener colesterol para tener esas hormonas. Así. Entonces las lipoproteínas, ¿no? Realmente son de forma esférica, superficie externa, recuerden que es hidrofílica y la posición central es hidrofóbica, para que se pueda ver, ¿no? Y la superficie de las lipoproteínas existen las apoproteínas, ¿no? Y generalmente se clasifican de acuerdo a la cantidad que hay de kilomicrones o de colesterol LDL, como vamos a ver posteriormente en la siguiente, ¿no? O sea, de acuerdo a eso se clasifica en una estructura de una lipoproteína, ¿no? Aquí están las apoproteínas, aquí tienen el colesterol, toda la superficie es fosfolípidos, ¿no? Y el núcleo realmente vas a ver más que todo triglicéridos y ésteres de colesterol. Más que todo es la estructura de una lipoproteína. Que sí. Y generalmente, ¿no? Las lipoproteínas se van a depender del tamaño, ¿no? Realmente las de acá generalmente son las HDL, LDL, las IDL, ¿no? Las ApoB1, las ApoB y las ricas en triglicéridos, ¿no? Obviamente el que tiene más es el kilomicrón, es como se absorbe generalmente del intestino los ácidos grasos, ¿no? Formando kilomicrones, como vamos a ver posteriormente. Que sí. Entonces, obviamente las lipoproteínas tenemos la lipoproteína A, B, C, E, ¿no? Que las principales son la ApoB, ¿no? Es la principal transportador de lípidos realmente desde el intestino hasta el hígado, ¿no? O sea, la ApoB realmente es el núcleo del kilomicrón, ¿no? Y este transporta preferentemente triglicéridos, ¿no? Y la densidad realmente a la que flotan son bajos y por lo tanto se consideran las lipoproteínas de muy baja densidad, ¿no? Las LDL. Y las ApoA realmente transportan los lípidos desde los tejidos periféricos hacia el hígado, ¿no? Tiene mayor contenido proteico y flotan con densidades mayores, ¿no? Por lo que son de alta densidad. Realmente en estas tenemos la HD, ¿no? Que sigue. Entonces aquí tenemos en vamos a ver la diferente composición de lo que son las principales lipoproteínas, ¿no? Sus contenidos. Y los kilomicrones realmente son de baja densidad, lo que vimos, ¿no? Y realmente el origen es el intestino, pero miren la cantidad de triglicéridos que tiene, ¿no? 85%. Ahí está el resto de compuestos que tiene. Y por lo otro, si el LDL, la densidad aumenta, y realmente es posible de las IDL, pero miren la cantidad de colesterol, ¿no? Va variando el colesterol. O sea, acá en los kilomicrones tiene más triglicéridos, y en el LDL tiene más colesterol, mayor cantidad de colesterol. Que sigue. Y estas son las principales APO que tienen, ¿no? La ApoA, APO1, 2, 5, la ApoB como la B48, la 100, la ApoC y la APO. Realmente las principales lipoproteínas que uno tiene. Ahí está su obviamente origen primario, ¿no? De parte son del intestino y hígado. Y realmente la composición, a qué están, se unen más que todo, ¿no? A qué se asocian más que todo, ¿no? La APO1 realmente HDL y kilomicrones, miren la ApoB, ¿no? La ApoB 100 realmente es LDL, LDL y IDL, ¿no? Que sí. Entonces ¿cómo es el metabolismo en sí del colesterol? O sea, el colesterol realmente se absorbe a nivel del intestino, ya sea del colesterol que viene por la dieta o del colesterol que realmente uno elimina por la bilis, ¿no?
o sea, por los ácidos biliares. Realmente, cuando se absorbe aquí dentro del enterocito, cuando se forman los kilomicrones, ¿no? Y estos kilomicrones generalmente, por acción de la proteína lipasa, y se convierten en kilomicrones más pequeños, remanentes. Recuerden que estos kilomicrones son principalmente contenido de ¿qué? ¿Qué tiene más? Triglicéridos, ¿no? O sea, alta dosis de triglicéridos, ¿no? Y realmente ya el remanente de kilomicrones cuando se va, ¿no?, al hígado para que así se procese, ¿no? Y por otra parte, de los tejidos extrahepáticos, ¿no?, realmente hay un receptor de LDL y es ahí cuando el LDL, ¿no?, se va a metabolizar al hígado. O sea, todos los kilomicrones, ¿no?, por la ApoB van hacia el hígado, ¿no? Y todos los otros kilomicrones más con las lipoproteínas ricas en ésteres de colesterol, más que todo LDL, van también hacia el hígado, ¿no? Este va del intestino y esto va de los tejidos periféricos, en ese caso, ¿no? Recuerden que sí. Entonces el metabolismo del kilomicrón se absorbe en el intestino, realmente está compuesto por triglicéridos, ¿no?, por acción de la lipoproteína lipasa, realmente se convierte en kilomicrón remanente, ¿no? Y este es captado por el receptor de LDL hepático, ¿no? Y es ahí donde realmente se procesa, se destruye por los lisosomas, ¿no? O se va destruyendo y se forma realmente acá el LDL, ¿no?, el LDL colesterol. Va a seguir las otras funciones, que sí. Igualmente también, ¿no?, los VLDL, que son partículas un poco más pequeñas que los kilomicrones, también igual función, ¿no? La corrección de la proteína lipasa se convierte realmente en IDL y estos en HDL, y que son captados y obviamente son metabolizados, ¿no? Realmente es una circulación, ¿no? Hígado, intestino, se absorbe, es un ciclo. Es decir, entonces esto es para ver lo que es el tamaño, ¿no?, y generalmente la cantidad de triglicéridos que tiene, ¿no? Si la ApoB para determinar la cantidad de triglicéridos, ¿no?, principalmente un kilómetro, ¿no? Y la ApoB1, realmente el HDL, la cantidad de triglicéridos es bien poquito, ¿no? La mayor parte está colesterol. Esto es como a nivel intestinal la absorción del colesterol, ¿no? Recuerden que el colesterol viene ya sea de la dieta o sea de la vida, ¿no? Y realmente la absorción se da por esto, ¿no? Este absortor, por el neumático, ¿no? Que posteriormente vamos a ver que acá es la acción realmente que les inhibe, ¿no? O sea, inhibe la absorción acá en el colesterol. Y posteriormente a nivel del enterocito es cuando se empiezan a formar los ácidos grasos libres, se absorben y se forman los kilomicrones que se van de ahí a la parte hepática, ¿no? Es decir, y miren, dentro de el principal problema de estudiar las dislipidemias es por la heterogénesis que producen, ¿no? Y realmente ya vimos que las principales muertes cardiovasculares, o sea, la muerte cardiovascular, como seguro ya están estudiando en cardiología, es la principal causa de muerte a nivel mundial, ¿no? Y principalmente dentro de esto que vimos es la lipoproteína, pero el principal componente que tiene es el LDL, ¿no? Y vamos a ver cómo es el mecanismo del LDL que se oxida y produce todo un mecanismo fisiopatológico que termina produciendo placa ateromatosa. Es decir, vamos a ver, tengo que decir. Entonces, realmente, miren, el LDL es el colesterol malo que se produce, ¿no? Entonces, al ingresar a la célula, o sea, hay una acumulación lipídica de LDL. Este LDL oxidado es el que trae mayor problema, ¿no? El LDL oxidado, ¿no? Y generalmente al inicio con los macrófagos da lo que se llama la célula espumosa, ¿no? O sea, la célula espumosa, el LDL oxidado y trae toda la disfunción endotelial que se va produciendo. Que sigue, ¿no? Toda la producción endotelial, ¿no? Y posteriormente, o sea, todo el camino que se produce con la LDL, ¿no?, que se va al LDL oxidado y toda la fisiopatología que se produce, ¿no?, la migración de las células hasta la formación de la placa ateromatosa, ¿no?, que va cerrando en sí el lumen de la arteria, ¿no?
y al romperse ya sabemos lo que produce, ¿no? Puede producir un trombo y la obstrucción del vaso, ¿no? Y este es causante de ACV, infarto o enfermedad vascular periférica. Así. Entonces, cuando uno clasifica las dislipidemias, uno puede clasificar en primarias o en secundarias, ¿no? Realmente las primarias son de origen genético, ¿no? Realmente hay la hipercolesterolemia familiar, ¿no? La hipercolesterolemia familiar, la hipercolesterolemia familiar combinada, la disbeta-lipoproteinemia, la hipoalfa-lipoproteinemia y la hipercolesterolemia poligénica, ¿no? Y el déficit de ApoC. Básicamente, cuando es primaria es genético, o sea, ¿no? Y las secundarias son las que generalmente vienen acompañadas de otras enfermedades. Y principalmente aquí tenemos la diabetes, ¿no? la obesidad y el síndrome metabólico, que sigue. Pero obviamente vas a encontrar más causas, ¿no? La diabetes, el hipotiroidismo, síndrome nefrótico, síndrome metabólico, la obesidad, la colestasis, ¿no? He visto los pacientes que usan antirretroviral, producen un aumento realmente de dislipidemias, o sea, que sí. Entonces, cuando tienes las causas secundarias, tienes las que tienen aumentar el colesterol y aumentan el LDL, ¿no? Si aquí tenemos al hipotiroidismo, ¿no? La nefrosis, la colelitiasis, ¿no? Y las que aumentan los triglicéridos y aumentan el LDL, la enfermedad renal crónica, la diabetes mellitus, la obesidad, entre las principales causas, ¿no? Que sigues. Entonces, para hacer el diagnóstico diferencial de lo que es las hiperlipidemias, pues decir, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial de la hipercolesterolemia? Te encuentras un colesterol más de 200, ¿no? Entonces ve cómo están los triglicéridos. Si los triglicéridos también son más de 150, tú estás hablando de una lipidemia mixta, ¿no? En cambio, si los triglicéridos son menos de 150, entonces tú estarías hablando solamente de una hipercolesterolemia, ¿no? Porque está solo el colesterol elevado, ¿no? Entonces ahí tú vas a medir el HDL, ¿no? Si el HDL está mayor de 60, realmente ahí vas a hablar más que todo de... Realmente recuerden que cuando el colesterol HDL está más de 60, me decían, averigua si no es el paciente hipotiroideo, ¿no? El HDL más de 60, pero normalmente no. Y si es varón, y está menos de 60, ¿no? Entonces, si es menos de 60, generalmente vamos a ir por las causas secundarias. Hay que ver glucosa, creatinina, ¿no? Hay que ver si el paciente de repente es diabético, el paciente es hipotiroideo, ¿no? Y la fosfatasa. Si los resultados son anormales, obviamente estamos frente a una hipercolesterolemia secundaria, ¿no? Si los resultados son normales, hay que ver el LDL, ¿no? Si es menos de 160, hay que buscar las causas que producen, ¿no? El LDL menor de 160, y que si son mayores de 160, estaremos frente a las causas de hipercolesterolemia, ¿no? O sea, buscar en sí las causas específicas de hipercolesterolemia familiar, más que gran hipercolesterolemia. Es decir, en cambio, cuando los triglicéridos en sí están altos, tú ves, si los triglicéridos están menos de 150, generalmente son normales y hay que ver el colesterol y el colesterol HDL, ¿no? En cambio, si los triglicéridos están de 150 a 300, la mayor parte son causas secundarias, ¿no? Pero también hay que buscar las causas primarias, ¿no? Y siempre hay que ver el colesterol. Entonces, miren, si está menos de, el colesterol está menos de 200, hay que ver el colesterol HDL. Aquí considera 35 nomás, es un libro mexicano, ¿no? Entonces la probabilidad de dislipidemia no heterogénica, porque tiene el colesterol HDL alto, ¿no? O sea, recuerden que es heterogénico cuando el colesterol HDL realmente es bajo, menos de 40, ¿no? Entonces hay que ver acá la historia clínica, hay que medir la ApoP, la ApoE, ApoB, y vamos a ver cuáles en sí son las causas, ¿no? Puede estar hasta una hipercolesterolemia familiar, puede estar hasta ver las causas secundarias. Realmente hay que ver fármacos. Recuerden que el alcohol también eleva bastante lo que son los triglicéridos, ¿no? Y otras causas secundarias, por ejemplo la diabetes, la obesidad, la insuficiencia renal, que también aumentan en sí los triglicéridos, ¿no? Realmente los triglicéridos, cuando están de 300 a 1000, hay que buscar causas primarias, ¿no? Porque es raro que los triglicéridos estén más altos. Algunos lo consideran hipertrigliceridemia alta cuando está más de 500, ¿no? Pero otros consideran como cuando está más de 1000, ¿no?
Realmente cuando está de 300 a 1000 hay que buscar las causas primarias de primera infección, hay que ver el colesterol, cómo está el colesterol, si está más de 200 y el colesterol HDL pues está menos de 35, realmente probablemente estamos ante una dislipidemia heterogénica, ¿no? Y hay que buscar las causas. Pero miren, cuando los triglicéridos realmente están más de 1000, existe el riesgo de pancreatitis aguda, ¿no? Y generalmente cuando un paciente tiene triglicéridos más de 1000, generalmente se hospitaliza, ¿no? Y se pone en ayuno la mayor parte, y dentro de las causas primarias obviamente tenemos la hipertrigliceridemia familiar, la deficiencia de lipasa o la deficiencia también de ApoC2, ¿no? Es decir, y cuando hacemos el diagnóstico inicial de la tipo alfa lipoproteinemia, o sea, hablan de eso cuando el colesterol HDL realmente es bajo, ¿no? Ahí medimos los triglicéridos. Si los triglicéridos son mayores a 150, realmente es una secundaria a la hipotrigliceridemia, ¿no? Como en la diabetes, ¿no? En la diabetes, proceso, ¿no? En cambio, si los triglicéridos son menores de 150, entonces estaríamos realmente a una hipoproteinemia. Entonces ahí podemos estar frente a una alfa lipoproteinemia aislada, ¿no? Realmente ahí hay que ver, ¿no? Si es un evento de estrés agudo, hay que repetir en 6 semanas y hay que ver si el paciente fuma, ¿no? El tabaquismo reduce el HDL, ¿no? Por eso es que aumenta el riesgo cardiovascular. Disminuye el HDL. Entonces, realmente tú repites la muestra en más o menos 8 a 12 semanas, ¿no? Y si hay tabaquismo, obviamente hay que suspenderlo, ¿no? Y hay que buscar si no hay tabaquismo, el síndrome metabólico también disminuye lo que es el HDL, ¿no? Entonces, busca síndrome metabólico. Si está presente, obviamente hay que tratar de que el paciente logre su peso normal, o sea, baje de peso, ¿no? Y logre estar dentro de un índice normal. Obviamente, si está ausente, hay que buscar las causas familiares, ¿no? O sea, las primarias, ¿no? Que puede ser lo que ahí en este caso podemos estar frente a una hipoalfa lipoproteinemia ya primaria, ¿no? Es decir, esta es la clasificación de las lipidemias por síndromes. Una hipercolesterolemia grave es cuando el colesterol está más de 300, pero los triglicéridos están menos de 150, ¿no? La hipercolesterolemia leve, el colesterol está de 200 a 300 y los triglicéridos menos de 150. La hipolipidemia mixta o dislipidemia mixta cuando tienes el colesterol y los triglicéridos altos, o sea, los dos están altos. Hipolipidemia mixta, colesterol alto, triglicéridos altos, o sea, los dos están altos, ¿no? Si tienes la hipertrigliceridemia aislada, pues el colesterol está menos y los triglicéridos están altos, ¿no? Y es grave realmente cuando los triglicéridos están bajos y, el colesterol está bajo y los triglicéridos realmente más de 500 se considera una hipotrigliceridemia grave. Una hipoalfa lipoproteinemia cuando el HDL es menos de 40, una hipoalfa lipoproteinemia aislada cuando está el HDL bajo y los triglicéridos también están bajos, una hiperalfa lipoproteinemia cuando el colesterol HDL es alto, ¿no? Una hipobeta lipoproteinemia cuando el colesterol es menos de 150. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue esto? ¿Qué con los pasos? Los pasos así, pues ahí. Sáquenle. Miren, dentro del diagnóstico diferencial ven todas esas causas, ¿no? En sí son bastantes, ¿no? La hipercolesterolemia, las secundarias, diabetes, las que más, y las primarias, la hipercolesterolemia familiar. Y obviamente de la hipertrigliceridemia también la diabetes. O sea, la diabetes y el síndrome metabólico siempre te elevan los triglicéridos. Y las causas primarias, recuerden que siempre son genéticas. ¿Qué sigue? Y la hiperlipidemia mixta de igual manera, diabetes también, ¿no? Sobre la hipoalfa lipoproteinemia acá no está la diabetes, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Miren, cuando uno habla de hipercolesterolemia, realmente uno sabe tomando la muestra, ¿no? De sangre, el colesterol tal, por ahí, ¿no? Pero hay dentro de la clínica podemos encontrar algunos hallazgos clínicos, ¿no? Pero son raros, generalmente lo vamos a encontrar en los que tienen causas genéticas, causas primarias, ¿no? Los santomas, ¿no? Aquí en la hipercolesterolemia familiar, ¿no? Santomas en manos, en rodillas, los santomas que lo buscan generalmente acá en el talón, ¿no? Talón de Aquiles, ahí se forman los santomas, ¿no?
Sí es. Y obviamente la hipertrigliceridemia también, ¿viste? Pues han dicho ¿cómo se ve el suelo? En una hipertrigliceridemia severa, ¿no? Color medio blanco rosáceo, ¿no? Y eso también cuando ven en un fondo de ojo en la retina también ves. Normalmente la retina se va rojito, pero ahí lo vas a ver blanco rosáceo. Y también los famosos antojos. Sí. Entonces, ¿a quiénes generalmente hacemos screening para hacer el estudio de la hipertrigliceridemia, ¿no? Actualmente las últimas guías dicen que debemos hacer una valoración de riesgo, ¿no? Actualmente hay las calculadoras de riesgo, la que más se usa es la FRAN, ¿no? Hay otras que vamos a ver. Y de acuerdo a eso, se puede decir, a ese riesgo se dan las terapias, ¿no? De acuerdo al riesgo, o sea, siempre hay que clasificar de acuerdo al riesgo del paciente. Si un paciente diabético, por ejemplo, es alto riesgo, extremo riesgo, muy depende de lo que tenga agregado ahí, como vamos a ver posteriormente. ¿Qué sigue esto? Entonces, en niños, ¿no? Obviamente, cuando tienen hipercolesterolemia familiar, obviamente hay que hacer historia familiar, ¿no? Colesterol elevado, obviamente el screening debe ser desde los 3 años, ¿no? Está normal, luego entre los 9 a 11 años y luego a los 18 años. Obviamente pueden fallecer a temprana edad. Y el screening también a los adolescentes mayores a 16 años debe hacerse cada 5 años, ¿no? Lo más frecuente, obviamente si tienen riesgos cardiovasculares, más que todo si tienen obesidad y tienen sobrepeso o hay insulino resistente. ¿Cómo va a ser en los adultos, no? Si en los adultos de 20 a 45 años y en las mujeres de 20 a 55 años, realmente el screening de la parte de perfil lipídico debe hacerse cada 5 años, ¿no? Y valorar el riesgo cada 5 años, ¿no? Y de 45 a 65 años, de igual manera, se debe hacer, realmente acá más seguido, realmente recomiendan de 1 a 2 años, ¿no? Es decir, y bueno, y los adultos mayores, o sea, debe hacerse siempre el riesgo cardiovascular igualmente al año, ¿no? Y realmente acá ya no hay diferencia de edad, ¿no? Porque miren, acá, realmente las mujeres hasta los 55 años se tiene menos riesgo de enfermedad cardiovascular que en sin lugar, ¿no? Son 10 años, llegan hasta los 55 cada 5 años, y los varones realmente hasta los 45 años, después de los 45 es anual anual. Y la mujer recién es a los 55 años, porque tiene menos riesgo cardiovascular. Es decir, ¿no? Y realmente la evaluación es frecuente, ¿no? Debería hacerse, o sea, cada caso y ver qué factores hay, ¿no? De riesgo cardiovascular. Es decir, y obviamente hay riesgos mayores, ¿no? Realmente si hay un riesgo adicional y realmente opcional. Casi no tiene riesgos, ¿no? Pero miren cuáles son los riesgos mayores de enfermedad cardiovascular, ¿no? O sea, de edad avanzada, niveles de colesterol elevado, el colesterol no HDL elevado, ¿no? Realmente el colesterol HDL bajo. Cuando el paciente es diabetes, hipertensión, enfermedad crónica, si fuma, o si hay una historia de enfermedad cardiovascular. Realmente esos pacientes deben ser clasificados como pacientes de alto riesgo y candidatos a terapia, como vamos a ver posteriormente, que generalmente son estatinas, ¿no? Y si hay un factor de riesgo adicional, obviamente tenemos la obesidad abdominal, lo que se llama el síndrome metabólico, ¿no? Historia familiar de hiperlipidemia, si está aumentado generalmente el colesterol LDL, aumento de ApoB, más que todo el síndrome de ovario poliquístico y la tiroides epidémica. ¿Qué sigue? Tenemos ahí, y realmente cuando no hay ningún factor de riesgo, lo clasificas a paciente de bajo riesgo, ¿no? El moderado riesgo es el que sigue. ¿No? Moderado riesgo son los que tienen 2 o menos factores de riesgo, ¿no? Y realmente el riesgo cardiovascular es bajo, ¿no? O sea, a los 10 años es 10%, o sea, tienen un poquito riesgo. Riesgo alto, realmente, cuando ya tienen 3 o más factores de riesgo, o tienen enfermedad cardiovascular, ¿no?
Y también si el riesgo a 10 años es de 10 al 20%, o sea, usando las calculadoras de riesgo, ¿no? Riesgo alto cuando hay reciente una hospitalización, pues si tiene un evento coronario, si tiene un ACV, o si está en los estadios de diabetes con enfermedad renal crónica en los estadios 3, 4 y es un paciente de muy alto riesgo, ¿no? O si tiene, según las calculadoras de riesgo, un riesgo mayor a 20%. Y obviamente los de extremo riesgo son pacientes que han tenido una enfermedad cardiovascular progresiva, ¿no? Que incluye una paciente con angina inestable, ¿no? Lo que ha tenido los estadios de diabetes con 3 o 4, pero que también tienen ya una enfermedad coronaria, pues, ¿no? Entonces, realmente esos pacientes deben ser considerados de alto riesgo de fallecer. Y estos pacientes, realmente, como vamos a ver posteriormente, tienen unas metas de colesterol LDL mucho más bajas, porque están en extremo riesgo de sufrir un infarto cardíaco, que sí, o tener un cáncer, ¿no? Estas son realmente las calculadoras que se usan para calcular el riesgo cardiovascular a 10 años. La que se usa más es la de Framingham, ¿no? Pero también puede usar el score de Reynolds, ¿no? O de Mesa, o el score de Luca Pérez, ¿no? ¿No? ¿Y cómo hacemos el screening, no? Realmente, ¿cuándo debes pedir el perfil lipídico, no? Realmente, en ayunas, aunque hay estudios que el perfil lipídico también postprandial también ayuda, ¿no? Y que hay que sí poca variación con el perfil lipídico en ayunas. Algunos dicen 20 miligramos, ¿no? Sí, el colesterol, o sea que es en sí poca la cantidad, ¿no? Y obviamente en ayunos nos logra una evaluación más precisa, ¿no? Y debería, o sea, incluir en sí todos, ¿no? El colesterol HDL, el colesterol, y también medir el colesterol no HDL, ¿no? Y los lípidos, incluyendo los triglicéridos, deben medirse en condiciones postprandiales en los lugares donde no sea accesible en sí el perfil. O sea que también el perfil lipídico postprandial también ayuda, ¿no? Pacientes de repente no puede hacerse en ayunas, entonces sí podría hacerse un perfil postprandial que también ayuda a valorar que sí. Como ustedes calculan más que todo acá el colesterol no HDL, ¿no? El colesterol total menos el colesterol HDL nos da el colesterol no HDL, ¿no? Y realmente nos ayuda a valorar mejor el riesgo en individuos con triglicéridos altos, ¿no? O sea, cuando los triglicéridos altos es mejor medir el colesterol no HDL, ¿no? Si los diabéticos realmente tienen a veces triglicéridos altos, entonces si los mexicanos bastante usaban lo que es el colesterol no HDL, que en el diabético tiene que estar menos de ¿cuánto? No HDL, es HDL. ¿No? Entonces, y se sospecha de insulina resistencia, realmente también debe ser evaluado, ¿no? El colesterol no HDL. 130. Sí, porque el HDL es 70, el otro que Sí. Los triglicéridos también deben medirse, pero obviamente cuando se exceden los 140, obviamente hay un parcial incremento de lo que es el LDL. Pues generalmente cuando los triglicéridos son más elevados, o sea, medir el LDL casi no es posible, que al aumentar los triglicéridos también aumentan el LDL, ¿no? Y por eso más importante es medir el HDL, ¿no? El colesterol no HDL, ¿no? Unos triglicéridos altos, pues sí, para HDL medido mediante el índice triglicérido HDL, ¿no? Mayor a 2.4 nos indica insulinoresistencia. O sea, cuando tú mides el colesterol, ¿no? Pues triglicéridos contra sobre HDL mayor de 2.4 también nos indica insulinoresistencia, ¿no? Y cuando se tiene triglicéridos un poquito más altos también se debe medir un LDL pequeño, ¿no? Y realmente, obviamente va a depender mucho del método que se use para hacer las mediciones, ¿no? Y como lo estaba diciendo, los triglicéridos postprandiales, las lipoproteínas ricas en triglicéridos producidas postprandialmente son particularmente heterogéneas, ¿no? O sea, hay que medir, por eso se mide el colesterol postprandial. ¿Qué sigue? Las APO, justamente el ApoB, ¿no? Y el cálculo del índice ApoB, APO1 puede ser útil en individuos a riesgo, realmente cuando tienen los triglicéridos más de 150, HDL menos de 40,
Cuando hablan de triglicéridos más de 150 y HDL menos de 40, ¿qué hablan? ¿Qué tipo de deslibridos? Laterogénicos, ¿sabes? Entonces, realmente esos son los pacientes que se deben, que nos puede ayudar a medir el índice de ApoB, ¿no? Y también la medición de ApoB nos va a reflejar en sí las partículas de LDL, ¿no? Que otras proteínas. Recuerden que la ApoB, o sea, principalmente está constituida por LDL, o sea, que están llevando el colesterol del núcleo periférico hacia el hígado. Y obviamente ahí nos ayudaría para valorar la terapia con disminución de LDL. Que sí. ¿Qué más puedes medir? A veces puedes medir la PCR, ¿no? En casos de muy alto riesgo, cuando el colesterol es menos de 130. Hay varios estudios que se hicieron, ¿no? Si la PCR estaba mayor de 2, o sea, había un alto riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no? A veces la homocisteína, el ácido úrico, a veces también puedes ver lo que son las calcificaciones de arterias coronarias, ¿no? Obviamente nos van a predecir que sí puede haber un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no? Y obviamente el engrosamiento de la íntima carotidia también nos va a determinar un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y por ende nosotros tenemos que tener un tratamiento hipolipidemiante más agresivo, ¿no? Si está ya calcificada las arterias. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos la clasificación de riesgo: extremo riesgo, muy alto riesgo, moderado riesgo y bajo riesgo. Y ahí están las metas, ¿no? De colesterol. Si el colesterol LDL, si el riesgo es bajo, realmente es menos 130, o sea, cualquier paciente. Ya si el riesgo es en sí moderado, realmente es menor, ¿no? Y todos los diabéticos en sí son considerados, a partir de acá, riesgo alto, ¿no? Por eso es que un paciente sin ningún otro riesgo, la meta es llegar a menos de 100, ¿no? Realmente si ese riesgo es muy alto, 70, y en el extremo menos de 55. Recuerden cómo debe ser. Si algo se puede preguntar, pues será eso, ¿no? Las metas, o sea, cómo es. ¿Una pregunta? Sí. Next. ¿No? Y obviamente los riesgos mayores, ¿no? Son realmente independientes, tienes el LDL alto, el síndrome de ovario poliquístico, si fuma, ¿no? Si es hipertenso, si el LDL está ampliamente bajo, ¿no? La historia familiar coronaria, realmente los varones menos de 55, las mujeres menos de 65, si está de enfermedad renal crónica, estadísticamente 3-4, ¿no? Y si hay evidencia de calcificaciones en las coronarias, ¿no? Obviamente, si el HDL está más de 60, pues se disminuye un factor de riesgo cardiovascular. Porque el HDL alto nos disminuye el riesgo cardiovascular, ¿no? Que sí, ¿no? Y realmente también tenemos que ver lo que son las dislipidemias en niños, ¿no? Cuando consideras dislipidemia, si el LDL, ¿no?, aceptable es menos de 100, borderline hasta 129 y es alto, si es mayor de 130, ¿no? Si los niños hay que mantener, son realmente esos niveles se mantienen. Que sigue. Y los triglicéridos, realmente aquí tenemos el normal es menos 150, ¿no? Y borderline de 150 a 129, alto realmente es. En alto tenemos el alto de 200 a 499 y el muy alto tenemos ahí, realmente es mayor a 500, ¿no? Y la meta es siempre menor a 150 miligramos sobre decilitro, que sí. Y esto también son las metas, ¿no? Según lo que vimos, ¿no? Según los riesgos, ¿no? Colesterol menos de 200, LDL si es extremo riesgo menos de 55, si es muy alto riesgo menos de 70, alto riesgo menos de 100. Colesterol no HDL, los triglicéridos menos 130, ¿no? Y la ApoB realmente menos de 90. Así. Realmente esta también es de la guía europea 2016, ¿no? Dicen la meta también, o sea, ellos también clasifican el riesgo, ¿no? O sea, hacen el riesgo, ¿no? Si es menor de 1,
Acá es menor de 5, de 1 a 5, de 5 a 10, obviamente mayor de 10. Y obviamente las metas de colesterol LDL, ¿no? Si menos de 70, ¿quién da? Son los que están en alto riesgo, ¿no? Sin acá puedes considerar. Y obviamente, mientras más riesgo, en las etapas iniciales solo obviamente haces intervenciones, ¿no? Como no haces intervenciones, solo haces intervenciones de cambios de vida saludable nomás, pero sin dar ningún tratamiento. Fíjate, recién das tratamiento, ¿no? Aquí consideran menos 70, ¿no? No consideran 55 como los americanos, 70 es el que para ellos ¿no? Es decir, y estas son también las metas, ¿no? de la misma vida, ¿no? O sea, dejar de fumar, la dieta saludable, la actividad física realmente 150 minutos, ¿no? Realmente el control del peso que tiene que estar en un IMC normal, que consideran de 20 a 25, que está normal, y la circunferencia abdominal en el varón menos de 94 y en la mujer menos de 80, ¿no? La presión menos 140-80 y los niveles de lípidos hemoglóbicos, ¿no? Y si es diabético, de hemoglobina de glicosilada menor de 7. Es decir, entonces dentro del tratamiento, como vimos, están los cambios de estilo de vida saludable, ¿no? Y dentro de los cambios de vida saludable, como en el tratamiento de la diabetes, como en todo tratamiento, debe estar incluido la actividad física, ¿no? Y generalmente se recomienda programas que incluyen al menos 30 minutos de actividad física diaria, ¿no? Y eso nos va, pues, según la actividad física de moderada intensidad, pues, te va a consumir de 4 a 7 kilocalorías por minuto, ¿no? Si lo haces 4 a 6 veces a la semana, más o menos vas a gastar unas 200 calorías por día, ¿no? Y si gastas 300 calorías por día en una semana, estarías 1500. Si 1500 es medio kilo, es menos. O sea, tiene que ser bastante, ¿no? Se puede hacer en una sola sesión o en sesiones de 10 minutos mínimo, ¿no? Pero dices, no tengo tiempo para hacer ejercicio, ¿no? Pues puedes hacer sesiones cortas, realmente de 10 minutos, ¿no? Y que lo que se recomienda, caminatas, bicicleta estacionaria, ¿no? Aeróbicos, juegos deportivos, ¿no? Y realmente las actividades de resistencia muscular o condicionamiento muscular se deben hacer por lo menos 2 veces a la semana, ¿no? Que sí. La terapia nutricional, realmente una dieta reducida en calorías, principalmente, como ya vimos, lo que es la dieta del plato saludable, ¿no? Realmente se puede decir los vegetales en las mayores proporciones, granos, pescados, carnes magras, que recomendamos, ¿no? Y obviamente la ingesta de grasas saturadas, grasas trans y colesterol debe ser limitada, ¿no? Y obviamente cuando un paciente come, se puede decir grasas, ¿no? Lo que más se recomienda las grasas monoinsaturadas, ¿no? Las que se encuentran realmente en la palta, el maní, que son grasas monoinsaturadas. Y evitar las saturadas, ¿no? Están las margarinas, las vísceras que tienen grasas saturadas. Así. Y dentro de lo que es la terapia farmacológica, ya si tenemos un paciente con alto riesgo o riesgo elevado, tenemos que dar tratamiento. Realmente dentro de este grupo tenemos gran parte, son las estatinas, ¿no? O sea, las estatinas, los inhibidores de la absorción de colesterol, los fibratos, la niacina, los secuestradores de ácidos virales. Esos en sí son los que más se usan. Y obviamente las estatinas son las que más se usan. ¿Qué sirve? ¿No? Realmente entonces el mecanismo de acción de las estatinas es el bloqueo, ¿no? O sea, que inhiben la hidroximetilglutaricoenzima, ¿no? A nivel hepático, ¿no? Inhiben ácidos grasos, coenzima, o sea, inhiben la enzima las estatinas y por lo tanto ya no se forma colesterol, ¿no? O sea, no formarse colesterol nos ayudan a bajar la cantidad de colesterol, ¿no? Pero cuando bajan lo que es el LDL, ¿no? Las estatinas obviamente va a depender
de la potencia, ¿no? Pero en promedio te bajan de 12 a 55% y los triglicéridos también te bajan de 6 a 30% e incrementan el HDL levemente, ¿no? Es decir, entonces generalmente, ¿qué otras funciones tienen lo que son las estatinas? O sea, cuando tienes estatinas disminuye lo que es la producción de colesterol realmente hepático, ¿no? Y realmente vas a aumentar la expresión de SK-S9 y la expresión también del receptor de LDL, ¿no? Entonces aumenta la expresión del receptor LDL, este receptor te va a captar más colesterol LDL, ¿no? O sea, idealmente sería que se exprese más esto, ¿no? O sea, más síntesis que el receptor de LDL, cada receptor nos capta más colesterol LDL, y generalmente en el lisosoma se destruyen. En cambio, cuando se incrementa mucho la expresión de esto, realmente te destruye lo que es el receptor, ¿no? Es decir, realmente son las estatinas de baja intensidad, realmente la reducción del colesterol es del 21 al 29%, ¿no? Tenemos la fluvastatina, la pravastatina y la simvastatina. Si usan las de moderada intensidad, la reducción es mayor, ¿no? Del 32 al 38%, y acá tenemos la rovastatina, la pravastatina, la torvastatina realmente 10 a 20 y la rosuvastatina en dosis bajitas de 5 a 10, ¿no? Y las dos estatinas de alta intensidad son la atorvastatina en dosis de 40 a 80 y la rosuvastatina en dosis de 20 a 40. Entonces, ¿cuáles son las estatinas de alta intensidad? Margen. Alto. Sí. Entonces, todas las estatinas tienen obviamente sus características, ¿no? La mayor parte son lipofílicas, somos dos hidrofílicas, la pravastatina y la rosuvastatina. Son las dos hidrofílicas, ¿no? Y obviamente ahí está su grado de absorción, ¿no? Su unión a la proteína, miren, es alta, ¿no? La excreción renal realmente sí es baja, ¿no? La torvastatina, ¿cuánto? Menos del 2%, porque realmente no se modifica en los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Porque la excreción renal es realmente 2%, ¿no? Obviamente la vida media, ¿no?, de la torvastatina tiene una vida media larga, 14 horas, y sus metabolitos pues el de 20 a 30 horas, ¿no? Pues que realmente más se usa, ¿no? Miren, esta, la pitavastatina, 2 horas más, ¿no? O sea, realmente más se usa la torvastatina por tiempo de vida y la rosuvastatina, 19 horas, ¿no? O sea, son alta vida media tienen. Las dos también, sí. Eso también lo que vimos cuánto nos reducen. Pero miren, ¿no? La simvastatina, cuando se une con ezetimibe, también tiene una buena producción de una reducción alta de lo que se llama el colesterol LDL, ¿no? O sea, cuando hablemos de asociaciones de fármacos, ¿no? A veces, si no se puede dar a veces alta dosis de estatinas, cuando se usa con ezetimibe, sí se ve una mejoría en la reducción de LDL. ¿Y cómo actúa el STM? Es decir, entonces la intensidad de estatinas, generalmente pacientes con enfermedad cardiovascular, o sea, deben recibir realmente las estatinas de moderada intensidad, independiente del valor de LDL, ¿no? Lovastatina, clovastatina, atorvastatina o la rosuvastatina. Los pacientes con alto riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no?, o que estén de 10 al 20 por, no sé si por difrámica, o tengan diabetes o enfermedad renal en los estadios 3-4, deben recibir terapia de alta intensidad. Y si hablan de terapia de alta intensidad, están hablando de atorva, 40-80, y rosu de 20 a 40. Y los pacientes con muy alto riesgo, obviamente tienen que ser obligatoriamente las terapias con alta intensidad o inclusive los anticuerpos, ¿no?, de PSK, S9, ¿no? 9. Sí. Entonces, dentro de los efectos adversos de las estatinas, la mayor parte son las miopatías, ¿no? O sea, las miopatías y problemas generalmente hepáticos son, o sea, los dos
O sea, los dos principales reacciones adversas son las miopatías, ¿no? Y los problemas hepáticos. Lógicamente, a un paciente que se va a iniciar estatinas siempre se recomienda hacer un perfil hepático antes de iniciar, para hacer más que todo transaminas para ver cómo van, ¿no? Aunque también se ha visto que dentro de los varios estudios que dice que aumenta el riesgo de diabetes, ¿no? Cuando se usa estatinas, pero es bien bajito. Hay últimos estudios, pero el riesgo es muy bajo, ¿no? Que sigue. Y normalmente, en caso de las enzimas hepáticas, si está realmente sobre la TGP más de 3 veces el límite superior normal, se debe suspender las estatinas, ¿no? Y en el caso de medir las miopatías, mide la CPK total, ¿no? CPK total, si está más de 5 veces, también suspendes estatinas, o si no, va disminuyendo la dosis. O si no, disminuye la dosis, ¿sabes? ¿No? Cuando hay una miopatía, a veces disminuyes la dosis de estatinas. Que sí. Entonces, cuando uno usa estatinas, o sea, las estatinas en sí han cambiado, ¿no? El tratamiento de la dislipidemia, ¿no? Lo descubrieron actualmente por la alta intensidad, o sea, si bien tiene riesgo, ¿no? De miopatía, de diabetes, de todo, son bajos, uno lo pone en una balanza. Obviamente los beneficios son mayores, ¿no? Si reducción del LDL, ¿no? La reducción de lo que es el ateroma, o lo que son la reducción de eventos cardiovasculares, enfermedad cardiovascular. O sea, si pones en la balanza, obviamente los beneficios son mayores, ¿no? Que es en sí lo que más van a usar estatinas, ¿no? Es el, otro fármaco es el Ezetimibe, ¿no? El Ezetimibe, ¿te recuerdan cómo se absorbe el colesterol, no? El colesterol de la dieta o el colesterol que viene de la bilis, ¿no? Realmente se absorbe por la Newman C1, ¿no? Y lo que hace el Ezetimibe también te bloquea, ¿no? Entonces al bloquear ya no se absorbe más colesterol, ¿no? ¿Qué sigue anterior? Entonces un poquito el anterior, ¿no? Entonces se ha visto que reduce el LDL del 10 al 18%, ¿no? Pero obviamente lo que más va a ayudar es la combinación con estatina, ¿no? O sea, porque en total nos va a ayudar hasta 61% que puede aumentar, ¿no? La reducción de colesterol con ese tipo. Ya vamos a ver, ¿no? Que sí. ¿Qué otros beneficios nos da lo que es que se dé bloqueo acá de la absorción de colesterol, ¿no? Entonces, al no haber la absorción de colesterol, nos va a disminuir los kilomicrones, ¿no? Va a disminuir a su vez también los remanentes de kilomicrones, ¿no? Y obviamente va a llegar menos colesterol al hígado, ¿no? Entonces, va a haber una reducción de lo que es la secreción del LDL y también va a haber un mayor cambio y aumento en sí de los receptores de LDL, ¿no? Incremento del. Pero lo que sabes es que si tú inhibes la absorción de acá, el hígado obviamente tiende a compensar, ¿no? A formar más colesterol, ¿no? Entonces idealmente es cuando usas el Ezetimibe que se vaya acompañado de una estatina, ¿no? O sea, por eso inhibes acá la absorción e inhibes acá la formación de colesterol, ¿no? Por eso es siempre que usen Ezetimibe, usen también una torvastatina, ¿no? Una estatina baja dosis, ¿no? Y obviamente que si el paciente no tolera las estatinas son un buen también mecanismo, un buen fármaco, ¿no? Y obviamente también se da una dosis de 10 miligramos, casi no tiene reacciones adversas, se ha visto raros casos de miopatías, ¿no? Y pueden ser obviamente usados como terapia, como dijimos, ¿no? En los pacientes que son, que tienen reacción adversa a las estatinas o intolerancia a las estatinas. Sí. Miren, cuando usan estatina con Ezetimibe, ¿no? O sea, si das atorvastatina sola, ¿hasta cuándo te vas? Reducción de Ezetimibe, con baja dosis, con 20 también ves. Pero siempre con atorvastatina. Con atorva de 80 se ve una mejor reducción de lo que se llama el colesterol. O sea, cuando tú usas, ¿no? Atorvastatina más efectiva. Sí.
Otro son los fibratos, ¿no? Los fibratos realmente dan para la hipertrigliceridemia, ¿no? Son agonistas de los receptores alfa, del activador de la proliferación de peroxisomas, realmente los PIPA, alfa, y los PIPAR gamma. ¿Recuerdan o no? ¿Qué fármacos bloquean los PIPAR gamma en el tratamiento de la diabetes? Actúan la vía de los, ¿no? Típicamente, o sea, actúan a nivel nuclear, ¿no? O sea, los van a extinguir obviamente la transcripción del metabolismo de los lipos, o sea, se van a formar ya, ¿no? Y esto disminuye la disminución del LDL de 5 al 20% en triglicéridos normales, y obviamente la mejor reducción va a ser en los triglicéridos, ¿no? 20 a 35%. Y se ha visto que el fenofibrato sí disminuye el colesterol total, disminuye el LDL el 20 al 30%, ¿no? Y también se ve un leve aumento de lo que son los HDL, ¿no? Porque supuestamente estimulan la proteína base. Que sí. Y dentro de los fenofibratos tienes el fibrosilo, ¿no? El fenofibrato, el fibrato y el ciprofibrato, ¿no? Entonces de los que se está tratando, o sea, más estudios tienes con fenofibrato y con ciprofibrato son los que más se usan, ¿no? Pero si usted desde un inicio se tiene fibrosilo, se está dejando un poquito de usar por cuando asocias con estatinas, incrementa el riesgo de miopatía o de rabdomiolisis, ¿no? Con lo que es con fibrosilo. Y obviamente nos reducen la disponibilidad de lo que son ácidos grasos, disminuyendo la síntesis de nuevo y aumentando la oxidación, ¿no? Y se ha visto que también reducen los eventos cardiovasculares, ¿no? Pero generalmente en pacientes con triglicéridos superiores a 200 y cuando el HDL es inferior a 40. O sea, solo en estos pacientes se ha visto que mejora. O sea, si un paciente tiene los triglicéridos superiores a 200 y el HDL menos de 40, en esos pacientes más se ha visto que mejora los eventos cardiovasculares, ¿no? En un paciente que tiene generalmente HDL más alto no se ha visto mejoría con los fibratos. Y normalmente la mayor parte de triglicéridos se debe tratar cuando está mayor a 500, ¿no? Cuando es más bajo, generalmente se inicia con 10, ¿no? Es decir, hay que saber si realmente hay que ser el fibrosilo que no se eleve el LDL, que uno quiere bajo, ¿no? Pero el fibrosilo es el que eleva, ¿no? La coledocolitiasis o los cálculos biliares también es alto, las miopatías y la rabdomiolisis alto, ¿no? Y obviamente cuando se usa con estatinas, bueno, el fibrosilo tiene mayor riesgo, ¿no? Como las estatinas generalmente conforme aumenta la enfermedad renal, generalmente no se cambia la dosificación, ¿no? Pero los fenofibratos sí hay que disminuirlo, ¿no? Cuando está menos de 60 y generalmente evitar el uso cuando está menos de 15, ¿no? Contraindicaciones de insuficiencia renal, o sea, si un paciente tiene insuficiencia renal, es una contraindicación de hepatopatía severa en el embarazo de los niños. Obviamente las estatinas y los fenofibratos están contraindicados en el embarazo, ¿no? Que sí. Y esos son los fármacos, ¿no? Los inhibidores de la proteína convertasa, succinilxina exina tipo 9, ¿no? Son nuevos fármacos que hace poco se descubrió, ¿no? Recuerdan que esta que es PCSK9, la síntesis en el aparato Golgi, realmente se une al receptor de LDL. Porque al unirse al receptor de LDL hace que el lisosoma, o sea, destruya este receptor, ¿no? Y por lo tanto se degrada, ¿no? Pero ¿qué hace el inhibidor? Realmente, o sea, bloquea esto, ¿no? Este de acá no se bloquea, o sea, no se une al receptor. Entonces, al no unirse al receptor de LDL, realmente va a ser, o sea, la pena que ingresa está bien, ¿no? O sea, aparte el colesterol LDL se va al lisosoma o al endosoma y ahí realmente se destruye. Y el receptor de LDL vuelta, se recicla, mejor dicho, ¿no? Para ir ¿no? Pero el problema con estos son los costos, ¿no? Caros.
creo que era un año era $15,000 al año, no, al mes, ¿no? O sea, ¿no? Pero sí son buenos. Dentro de la familia tenemos el Evolocumab y el Alirocumab, ¿no? Pero miren, ¿hasta cuánto nos pueden reducir el LDL, ¿no? 75%, o sea, son bien potentes, ¿no? La reducción del LDL. Nos reducen también el HDL, los colesterol total, ¿no? La pobreza, ¿no? Y dentro de las reacciones adversas tenemos las nasofaringitis o un dolor de espalda, ¿no? Es decir, y otros son los secuestradores de ácidos biliares, que generalmente la colesteramida es el y actualmente el colespasam, ¿no? Colestebelan, ¿no? Que también de acá fue aprobado por la FDA para el tratamiento de la diabetes, ¿no? Porque reduce lo que es la hemoglobina de glicosilada y reduce la diabetes, ¿no? Realmente la reducción de LDL es ¿no? Son secuestrados realmente por la vía estomacal. Recuerden que se elevan los colesterol con ácidos biliares, ¿no? Entonces estos se secuestran los ácidos. Al secuestrar se elimina por las heces del colesterol, ¿no? Es decir, nosotros generalmente tenemos la niacina, generalmente uso, pero las reducciones son sí bajas de LDL, ¿no? Generalmente disminuye la síntesis hepática de LDL, colesterol. El mecanismo de acción, la LDL baja levemente, y dentro de las reacciones adversas tenemos el flushing, prurito, disconfort abdominal, náuseas, y nos pueden aumentar el ácido úrico, ¿no? Los ácidos omega 3, ¿no? Generalmente sí nos pueden disminuir los triglicéridos en buena proporción, sino que el problema es que tienes que usar alta dosis, ¿no? Y causan bastante disconfort, y aparte del no se dice el olor a pescado que da, ¿no? Si las causan, pues casi ¿no? Pero se puede usar en epidemia severa o en caso que sean intolerantes a algunos de los fármacos. Que sí. Y hay otros también de los inhibidores de la proteína microsomal de transferencia de triglicéridos, ¿no? Estos realmente te bloquean acá lo que es la, ¿no? O sea, no dejan que se forme las GDL, ¿no? Pues obviamente al disminuir eso, disminuye el LDL, ¿no? Y la disminución del LDL realmente está el rango del 40%, y dentro de las reacciones adversas está el aumento de la esteatosis y también el incremento de las transaminasas, ¿no? Que sí, creo que es útil. Seguimiento y monitoreo, ¿no? Realmente hay que valorar los lípidos realmente luego de 6 semanas de inicio de la terapia, y generalmente intervalos de 6 semanas posteriores a él, ¿no? Cuando el objetivo se logra. Y cuando los lípidos están estables, el seguimiento deberá realmente hacerse cada 6 meses o inclusive al año, ¿no? Y la evaluación debe ser frecuente si se observa mala adherencia al tratamiento, ¿no? Que sí, ¿no? Hay que medir las transaminasas, ¿no? Al inicio, a los 3 meses después del inicio del tratamiento con niacina, ácido clínico y la mayor parte con estatinas, ¿no? Y obviamente los niveles de la creatinquinasa deben ser evaluados, ¿no? Cuando se usa estatinas o cuando se descontinúa también las estatinas, ¿no? Temporalmente, ¿no? Que sí. ¿No? Bueno, y el tratamiento, generalmente, ¿cuánto debemos tratar? ¿No? Inicias estatinas, hay estudios generalmente a 2 años, la mayor parte es por menos 2, 5, hasta 10 años, ¿no? Pero los estudios generalmente son 5 años, ¿no? Hasta 5 años usando estatinas. Y hay estudios en pacientes con alto riesgo, generalmente es largo, 10 años. Pero si haces estatinas solo por 1 mes, 2 meses, 3 meses, y bajas el colesterol, estarías solo bajando los valores nomás, pero no estarías, ¿no? Disminuyendo el riesgo. Lo que tú quieres es disminuir el riesgo, disminuir la placa triglicéridos, ¿no? Es lo que uno quiere cuando da tratamiento con estatinas, ¿no? Sería todo.